Muy buenos días. Espero que esta mañana hayas venido con un corazón abierto para escuchar la palabra de Dios. Para mí es un privilegio poder compartir en esta mañana, aquí en el culto del Instituto Bíblico, la palabra de Dios. Y queremos también saludar a aquellos que nos están escuchando, nos están viendo por medio del internet. Sabemos que tenemos una gran cantidad de alumnos que están en sus casas en México, pero también en varias partes de la región, ahí en Centroamérica, el Caribe. Y queremos también saludarles. Oramos por todos ustedes, sabiendo que estamos prácticamente a unos días de terminar. Y ahora sí, vamos a terminar este año de electivo 2019-2020. Algunos se van a estar graduando acá algunos días, otros van a estar todavía pasando ahí al siguiente año. Pero qué emoción, ¿verdad? Estar a pesar de la pandemia, a pesar de todo lo que ha sucedido. Qué hermoso saber que la gracia de Dios nos ha sostenido hasta aquí y su mano nos está llevando a la meta. La meta que comenzaste tal vez en el mes de septiembre sin saber lo que iba a acontecer, ¿verdad? Algunos han venido desde su país, hicieron todo el trámite, llegaron aquí a México y ahora están aquí. Algunos todavía no pueden salir. ¿Vieron esa película del aeropuerto donde no... Ahí este personaje no puede salir nunca, ¿no es cierto? Bueno, así algunos se pueden sentir como extranjeros, ¿verdad? Yo también soy extranjero y tal vez estamos aquí y ¿cuándo nos dejan salir, no? Pero qué hermoso que podamos estar en un lugar donde podemos ser animados. Y quiero en esta mañana tomar la palabra de Dios para animarte. Esta es una carta de ánimo. Esta es una carta, si el libro de Filipenses es la carta del gozo que Pablo va a transmitir desde la cárcel, desde un lugar de sufrimiento a la iglesia, Pedro lo va a hacer también. Probablemente él va a hablar desde Roma, ahí en el capítulo 5, va a relatarnos desde dónde él se encuentra, ¿verdad? Sabemos que Pedro fue martirizado en Roma, muy probablemente en esos de repente al poco tiempo de haber escrito esta carta. Ahora ustedes han escuchado durante todas estas semanas la exposición de la palabra de Dios del libro de la epístola de Pedro. Y tal vez estás de pronto preguntando, bueno, ¿qué es lo que Dios me quiere enseñar a través de esta carta? Y yo quiero animarte que podamos seguir creciendo en esa salvación que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Y cuando hablamos acerca de la salvación, mi querido alumno, mi querido oyente, estamos hablando también de la gracia de Dios. Porque la salvación solo es posible si hay gracia. La base de la salvación es la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios no hay salvación. Y justamente el tema de esta carta se encuentra en el capítulo 5, versículo 12 de Primera de Pedro. Y nos va hablando acerca de esa gracia, porque ahí dice, y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Mi querido oyente, estamos en la gracia de Dios, mi querido alumno. ¿Estamos en la gracia de Dios o no? Amén, qué hermoso. Y Pedro va a animarnos. ¿Sabes por qué nos va a animar? Porque muchos de estos creyentes se encontraban en momentos difíciles, se encontraban en momentos de prueba, de dificultad. Por eso podemos decir que el telón de fondo de esta carta son los sufrimientos y las pruebas. Qué coincidencia que tú y yo nos encontramos en una situación muy parecida, ¿no? Hoy el mundo entero está bajo una prueba. Hoy podemos decir que no hay persona en el mundo que no está sufriendo por esta pandemia. No importa si eres cristiano o no eres creyente. No importa si eres rico o eres pobre. Sabes, todas las personas, toda la humanidad hoy están experimentando el sufrimiento en medio de esta prueba que Dios ha traído. Ahora, necesitamos una palabra de ánimo en medio de la prueba, ¿sí o no? Y sabes, has escuchado que esta carta fue escrita a creyentes gentiles en su mayoría. Ahora, ¿dónde estaban estos creyentes gentiles? Ellos se encontraban a lo largo y ancho de todo el territorio de Asia Menor, provincia de Roma.
Ahora ellos no se encontraban en Roma, estaban al otro lado del charco, como podemos decirlo, en lo que es la actual Turquía. Recuerden que después de las primeras persecuciones, en el capítulo 6 del libro de Hechos, cuando mataron a Esteban, los creyentes empezaron, los judíos, la iglesia judía empezó a salir de Jerusalén y fueron hasta las fronteras. Y muchos cruzaron las fronteras. Probablemente muchos de estos judíos llegaron a este lugar y empezaron a predicar el evangelio. Entonces los gentiles se convirtieron. Algunos han dicho y he escuchado y sostienen que la prueba que había venido sobre estos cristianos era una prueba oficial, una circunstancia oficial de parte del emperador, porque estaba culpando a los cristianos de incendiar Roma. ¿Se acuerdan? Eso fue en el año 64 después de Cristo. Sin embargo, si tú te detienes a estudiar la carta, te vas a encontrar con las circunstancias que estos creyentes estaban viviendo, correspondía a pruebas, a persecuciones más bien personales o sociales. Y por ejemplo, podemos ir en el capítulo 1, versículo 6 rápidamente y versículo 7. Dice, lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, y dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Aquí la palabra es diferentes clases de pruebas, no una sola. ¿Cuántas pruebas has experimentado en tu vida? Tal vez enfermedad, tal vez una necesidad económica, una crisis, la muerte de algún ser querido, diferentes clases de pruebas. Vamos al capítulo 2, versículo 11, y mira el versículo 12. Dice, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué estaba pasando? Estaban murmurando contra los cristianos. Probablemente estaban pasando los cristianos y aquellos gentiles que no eran creyentes estaban diciendo, fíjate, ser cristiano es ser un malhechor. Cuando miraban a un cristiano decían, ese es un malhechor, una persona malintencionada, una persona que está buscando hacer daño a otros. Y ese era el concepto que tenían de los cristianos. Y estaban murmurando contra los cristianos. Imagínate quién te va a dar trabajo si la gente habla de ti que eres un ladrón, un homicida, un malhechor. Ese era el sufrimiento, esa era la prueba que los creyentes estaban padeciendo. Mira el capítulo 3, versículo 13 al 17. Rápidamente vamos al versículo 16. Teniendo buena conciencia para que lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Es decir, aquellos cristianos no es que estaban siendo malhechores o estaban cometiendo delitos, sino los estaban calumniando, estaban murmurando contra ellos. Mira el capítulo 4 rápidamente, el versículo 4. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Fíjate, estos creyentes estaban viviendo una vida ordenada, una vida que agradaba al Señor. Muchos de ellos eran alumnos del Instituto Bíblico. Pero a pesar de esas circunstancias, fíjate algo, claro, a los demás gentiles no les gustaba. Porque antes la vida de estos creyentes, antes su vida era la misma que las de los otros, lleno de pecado. Y entonces les extrañaba que ahora estos dejaban de estar compartiendo las mismas cosas. ¿Y qué dice la palabra? Los ultrajaban. La palabra ultrajar es insultar agresivamente. La palabra es blasfemar. Iban y los insultaban. Probablemente lo veían a la calle, se alejaban y les escupían o les insultaban. ¿Sabes que en alguna ocasión aquí cuando yo fui a visitar,
uno de los pueblos que están en Bernal, porque aquí es el cinturón del silencio, lugares donde ha habido mucha resistencia al evangelio. Y yo me acuerdo la primera vez que yo vine y fuimos a esa obra nueva que estaban comenzando, ahí el pastor Paco, me acuerdo que alguien me contaba que no querían a los cristianos y que de pronto cuando veían un cristiano se cruzaban a la acera del frente. Trataban de evitar de pasar junto al lado de aquel cristiano que se había convertido en el pueblo. Fíjate, ese es un poco el contexto de estos creyentes. ¿Quién le podía dar trabajo? ¿Quién podía ayudarle? ¿Sabes? Todas esas circunstancias estaban viviendo. Mira el capítulo 4, versículo 14. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Y dice, ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y sabes, ahí está diciendo en el versículo 16, como cristiano no te avergüences por estar padeciendo todas estas cosas. Ahora, ¿te das cuenta que la carta nos está hablando acerca del sufrimiento? Pero el tema de la carta es la gracia de Dios. Así que podemos afirmar que uno de los aspectos de la gracia de Dios es el sufrimiento. ¿Cómo es que un aspecto de la gracia de Dios es el sufrimiento? ¿Cómo lidiamos tú y yo como creyentes cuando experimentamos una prueba? ¿Cómo lidias, cómo luchas con el sufrimiento en tu corazón y en tu mente? ¿A quién le gusta sufrir? Sabes, te voy a ser muy honesto, yo no quería predicar sobre esta carta. ¿Y sabes por qué? Porque el trasfondo de esta carta es el sufrimiento. Y yo digo, si voy a predicar esta carta, Señor, tú me vas a colocar en el ojo de la tormenta. Y yo no quiero. Humanamente nadie quiere sufrir. Pero quiero animarte como Pedro le animó a la iglesia, a los expatriados que estaban lejos, que estaban en Asia. Y tal vez tú te sientes un expatriado en esta mañana. ¿Y cómo la palabra de Dios te puede animar a vivir este sufrimiento, esta prueba, sostenido por la gracia de Dios? Y vamos a ver 3 aspectos del sufrimiento en la gracia de Dios. 3 aspectos del sufrimiento en la gracia de Dios. Y cómo podemos enfrentar estas circunstancias. Número 1, tú puedes experimentar estas pruebas en la gracia de Dios viviendo en la voluntad de Dios. En medio del sufrimiento. Viviendo. ¿Cómo me puede animar el hecho de enfrentar una prueba viviendo en la voluntad de Dios? Vamos a verlo en la Escritura. Dice la palabra de Dios, capítulo 4, que es el pasaje que vamos a estudiar. Versículo 1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, ¿qué dice? Armaos del mismo pensamiento, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Ahora, eso hace referencia al capítulo 3, versículo 17, 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Él padeció por nuestros pecados y Jesucristo terminó con el pecado, dice la Escritura. Él es el ejemplo del padecimiento y del sufrimiento. Pedro lo que está haciendo es poner nuestra mirada en Cristo. Y nos está diciendo, mira a Cristo, mira lo que Él sufrió. ¿Y por qué Él sufrió? Él sufrió, dice el libro de Hebreos, podemos ver también la Escritura, porque Él tenía puestos los ojos en Dios. Él estaba poniendo los ojos en el propósito. Voy a leerte el texto. Ahí en el versículo 2 del capítulo 12 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sabes? Cuando Jesús vino, Él ya estaba con su mente y en el corazón en aquella cruz.
Cuando Jesús vino a caminar sobre esta tierra, Él sabía que iba a ir a la cruz. Iba a tomar la copa de la ira de Dios. Él sabía que iba a estar en esa cruz colgado por nuestros pecados. Ahora, Pedro lo que nos está diciendo, en primer lugar, es que tú y yo, mirando lo que pasó en Cristo, debemos armarnos de ese pensamiento. Ahora, esta palabra armarnos es un término militar, es una orden. Y esta orden está dada en plural, en tercera persona. ¿Qué es en segunda persona, perdón? Eso significa que nos está hablando a todos nosotros, a todos los creyentes. Él está diciendo, ustedes tienen que armarse del pensamiento de Cristo. La idea era que una persona se colocaba un arma sobre la espalda y empezaba a caminar y a marchar. Esa es la idea. Como cristianos debemos ponernos encima el pensamiento de Cristo. Ahora, la palabra aquí pensamiento también se traduce como propósito. ¿Qué significa esto? Fíjate por favor, propósito. La palabra en el griego habla del horizonte. Es decir, Hebreos está diciendo que Cristo estaba mirando, puestos los ojos ahí, lo que iba a suceder. Él estaba viendo cada creyente, cada alma salvada. Y entonces caminaba hacia la cruz porque tenía la mirada puesta en el propósito. Cuando tú y yo nos encontramos en una prueba, en una circunstancia difícil, ¿cómo podemos armarnos de ese propósito? ¿Cómo ese propósito puede ayudarte a enfrentar la prueba? Sostenido por la gracia de Dios. Sabes, tú y yo tenemos que hacerlo si queremos caminar en la voluntad de Dios y ser sostenido por la gracia de Dios. Equípate con ese propósito. Pon delante de tus ojos la razón por la cual estás aquí. Él te salvó para su gloria. Debemos vivir haciendo la voluntad de Dios. Mira el versículo 2 al versículo 6. Pedro va a hacer una descripción de lo que era la vida pasada de estos creyentes. Y el argumento va apuntando a que basta ya de haber vivido eso en el pasado. Él está diciendo, bástate ya, él dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Él está diciendo, sabes, debes caminar haciendo la voluntad de Dios. ¿Has caminado en medio de una tormenta? ¿Has caminado en medio de un aguacero? ¿Qué es lo que haces? Si está ahí delante tuyo la casa, lugar donde puedes protegerte, lo haces rápidamente, te apresuras, caminas en medio de la tormenta. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si tú pones delante el propósito, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué te salvó? Me salvó para hacer su voluntad. Entonces, ¿qué hago? Camino en la voluntad de Dios. Y no me distraigo. Dice ahí el versículo 3, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Y esta es una base para decir que eran gentiles, porque justamente el versículo 3 está refiriéndose a ese compartimiento que tenían en el pasado estos cristianos con su sociedad. Está diciendo ahí, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y fíjate, está hablando acerca de cómo era su vida antes de conocer a Cristo. Era una vida llena de pecado. Eso es lo que está diciendo la Escritura. ¿Sabes? Lo que Pedro les está diciendo a estos creyentes, lo que es caminar en la voluntad de Dios en medio de la prueba, en medio del sufrimiento, es en primer lugar no enredarse en los negocios de la vida. Aquel que pone la mano en el arado no puede mirar atrás, porque entonces no es digno de seguir al Señor. No podemos, dice Pedro, basta ya. En el pasado viviste en el pecado, pero basta ya de seguir viviendo así.
Él está diciendo, Pedro les va animando y les va diciendo, miren, este sufrimiento es por causa de Cristo. Y mira adelante, él va diciendo en el versículo 4, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Y qué dice? Y los ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Recuerda, hay un juez. Recuerda que hay un juez justo. Ahora mira el versículo 6. Es uno de los pasajes más complicados de interpretar en el libro de Pedro. Son dos pasajes. Uno está en el capítulo 3, en el versículo 19, que no voy a hablar en esta noche, en esta tarde o en esta mañana, pero sí voy a mencionar el versículo 6 del capítulo 4. Porque ahí dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. ¿Cómo es esto? Pedro está diciendo que el evangelio se predica a los muertos. Mira, no podemos interpretar este pasaje como que aquel que muere tiene una segunda oportunidad de escuchar el evangelio. Lo que Pedro está diciendo y está tomando, ¿te acuerdas que él está diciendo, mira, Jesús sufrió en la cruz, Él padeció por el pecado y terminó con el pecado, armados del mismo pensamiento de Cristo? Pero ahora también les va animando y les va diciendo, mira, basta ya de seguir pecando. Tu vida ha sido transformada. Y ahora le dice, mira el ejemplo de aquellos que nos precedieron. Está hablando de aquellos cristianos que habían muerto probablemente por las persecuciones. Mira el versículo 6 cómo termina. Dice, para que sean juzgados en carne. Claro, estos creyentes habían sido juzgados en carnes. Tal vez los habían acusado de malhechores. Tal vez los habían calumniado y estaban terminando muertos. Y está Pedro tomando este ejemplo y les está diciendo, anímense a caminar en la voluntad de Dios. Tienes el ejemplo de aquellos creyentes que ya se adelantaron, vivieron para agradar a Dios. Ellos dicen, porque ellos, dice, fueron juzgados en carne según los hombres, pero dice, pero vivan en espíritu según Dios. Están vivos, no están muertos. Viven para Dios para siempre. Qué hermoso ejemplo que nos pueden animar, ¿verdad? Cuando tú agarras un libro donde puedes leer la vida, la biografía de un misionero, un mártir, ¿no te anima? Te anima a seguir adelante. Dice, ¿cómo es que esta persona vivió su fe en medio de la selva? ¿Y cómo llegó a llevarles el evangelio a pesar de las circunstancias? Y te va animando. Y Pedro va haciendo eso, animando a la iglesia a armarse del pensamiento de Cristo. ¿Cuál es tu propósito para vivir sobre la tierra? ¿Cuánto estás dispuesto a sufrir por vivir haciendo la voluntad de Dios? Yo te animo a armarte del propósito de Cristo y solo entonces podrás vivir en la voluntad de Dios en medio del sufrimiento. Sabes, en segundo lugar, Pedro no solamente les anima a armarse de ese propósito para caminar en la voluntad de Dios sostenidos por la gracia de Dios, sino en segundo lugar les dice, mira, esta prueba ha venido sobre tu vida, no te quedes con los brazos cruzados. No digas pobrecito de mí y ahora qué será de mí. ¿Sabes? Cuando esta situación de la pandemia fue algo repentino, ¿no? ¿Se acuerdan? Acabo de hablar con uno de sus compañeros que vino de Ciudad de México. Vino a la casa un ratito, estuvimos afuera con todos los protocolos y estábamos hablando con él y él me decía, qué increíble, fue de un día para otro. No me llevé las cosas porque pensé que iba a volver. Pensamos que iban a ser unas semanas y ya van más de 100 días. Qué impresionante, ¿verdad? ¿Y sabes lo que está diciendo aquí Pedro? Pedro está diciendo, no te quedes con los brazos cruzados. No digas pobrecito de mí. Sirve. Eso es lo que está diciendo Pedro. Sirve a los demás para la gloria de Dios en medio del sufrimiento. ¿Sabes qué hermoso y de ánimo ha sido ver a algunos creyentes, amigos míos, que tengo en algunos países, verlos involucrarse en servir a los demás? Mi hermano es pastor allí en Perú. Comenzó una iglesia en casa de mis padres.
La iglesia ha crecido. Su esposa se casó con una muchacha de Brasil, su esposa es de Brasil. Ellos fueron a visitar a la familia y se quedaron atascados en Brasil, no pudieron regresar a Perú. Pero desde Perú, ahí en la zona donde viven mis padres, es una zona bastante carenciada. Y empezaron a haber muchas circunstancias de hermanos con mucha necesidad. Gente que no tenía para comer. Y empezaron a mover personas y empezaron a movilizarse y a llevar comida. Hasta el día de hoy están llevando comida y atendiendo. Algunas personas se han enfermado, algunas ya fallecieron. Pero no te quedes con los brazos cruzados. Eso es lo que está diciendo Pedro. No te quedes lamentándote de la prueba que estás pasando. Mira el versículo 7, dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Pedro les está diciendo: mira, viene Cristo. Viene Cristo. Y les está diciendo: bueno, si viene Cristo, esto te tiene que animar a ser sobrios y velad en oración. Sed sobrios, somos llamados a una vida de oración en primer lugar. Yo no sé si tú este tiempo has dedicado a la oración. Yo no sé si estas circunstancias te han llevado a doblar tus rodillas delante de Dios. Pero déjame decirte que Pedro nos anima a ser hombres y mujeres de oración, llamados a orar. Y esta palabra sobrios, mi querido alumno, mi querido estudiante de griego, esta palabra habla acerca de que debemos tener nuestra mente en control. Esta palabra tiene que ver con una mente serena, sólida, estable. Eso es lo que está diciendo Pedro. Ten una mente clara. No te aturdas por lo que está pasando. Y después le dice velad. Esta palabra velad tiene que ver justamente con aquella persona que se mantenía sobria del alcohol. Lo que está diciendo es que para tener una vida de oración necesitas tener una mente equilibrada, una mente clara, saber lo que está pasando y saber por qué tienes que orar. No te dejes dominar por las circunstancias. A veces cuando pasa algo nos bloqueamos, ¿sí o no? De pronto alguien se desmaya ahorita en este auditorio. ¿Y qué hacemos? Empezamos a bloquearnos. Algunos salen, gritan, no saben qué hacer. ¿Cómo le ayudan a la persona? Lo que está diciendo Pedro: está en la mente clara, serena, y lleva las cosas a Dios. Pon las cosas en las manos de Dios. En segundo lugar, somos llamados a amar a nuestros hermanos en la fe. Dice ahí el versículo 8: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Debemos amar, y aquí la idea es, sobre todo, está diciendo de ponlo como una prioridad. El amor es una prioridad. Y está diciendo Pedro, unos a otros, el amor es recíproco. No es solamente recibir. Ay, qué lindo, me dieron amor, me abrazaron, se acordaron de mi cumpleaños, qué lindo. ¿Y vos qué hiciste? La idea es unos a otros, mi querido alumno. Unos a otros. Pedro les va animando entonces a servir a los demás, y también dice a prestar ayuda desinteresadamente. Mira el versículo 9, dice: hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Esta palabra hospedados es interesante porque en el griego está hablando acerca del amor al extranjero. Hospedados significa amar al extranjero. Cuando viene un extranjero a un país que no es el suyo, déjame decirte que tiene muchas necesidades. Cuando tú llegas a un lugar no sabes cómo es el clima, ¿verdad? Cuando yo llegué a Argentina, Perú es un clima, toda la costa, yo viví en Lima, y el clima en invierno llegaba a 13 grados. Lo más frío que podía hacer es 13 grados. No teníamos más frío. Así que yo me llevé una chamarra como para ese frío. Pero cuando yo llegué a Argentina, el frío no era de 13 grados. Era como más o menos aquí en el invierno, que llegamos a veces a 0 grados y se congela el pasto. Así que yo no tenía una chamarra para enfrentar ese invierno. Cuando viene un extranjero hay mucha necesidad. Y lo que Pedro está diciendo, circunstancialmente está nombrando al extranjero y está diciendo esto:
Pero el principio es, no te quedes con los brazos cruzados. Presta ayuda desinteresadamente a los demás. Sabes, podemos estar enfrentando el sufrimiento sostenido por la gracia de Dios, en primer lugar, armando nuestro pensamiento con la mente de Cristo. Y en segundo lugar, debemos estar sirviendo, viviendo en la voluntad de Dios, haciendo su voluntad, sirviendo a los demás. No te quedes con los brazos cruzados. Y también termina diciendo ahí, usa tus dones, versículos 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Somos mayordomos. Nadie puede decir que no tiene un don. Nadie puede decir que no ha recibido nada de parte de Dios. Versículo 10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y dice el versículo 11, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo. Cada creyente ha recibido un don, por lo menos un don. Un don es una capacidad sobrenatural dada por Dios en el momento de tu salvación. Y esos dones no es para ti, es para la iglesia, para edificar la iglesia. Dios quiere que uses tus dones para servir a los demás. Qué bueno es que podamos ayudar con lo que tenemos, hospedar, amar, ¿no es cierto? Orar, pero aquí ahora está hablando de dones. Ejercita los dones que Dios te ha dado. Dios quiere que seamos buenos mayordomos para servir a los demás. ¿Qué significa un buen mayordomo? Un buen mayordomo administra y sabe a dónde dirigir la bendición de Dios. ¿Quién necesita? ¿Tú tienes el don de misericordia? Fíjate en tu entorno, ¿quién necesita misericordia en este momento? ¿Tienes el don de dar? Fíjate si hay alguna necesidad. Y fíjate quién necesita cubrir esa necesidad en este momento. ¿Sabes? Eso es ejercitarse en los dones. Úsalos bien, pero también esto implica en desarrolla tus dones. Esta es una oportunidad muy grande, mi querido oyente, de poder estar usando los dones para servir a la iglesia. Fíjate cómo está cambiando todo. Los campamentos ahora son virtuales, las conferencias son teleconferencias, las clases son videoconferencias. Todo está cambiando. Podemos usar nuestros dones para ayudar a los demás. En tercer lugar, el tercer aspecto de ese sufrimiento en la gracia de Dios. Mira el versículo 12 en adelante. En esta parte la vamos a hacer bien rápida y vamos a hacer un recorrido. Y dice, debemos padecer en la voluntad de Dios según su propósito. ¿Cómo es esto? Me estás hablando del sufrimiento, Pedro, y me estás animando a padecer. Me estás diciendo que para enfrentar estas circunstancias tengo que ser consciente del padecimiento. ¿Cómo es que tengo que sufrir? ¿Sabes? Fíjate en el versículo 12, dice, no, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña aconteciese. No debes sorprenderte, mi querido hermano. La Biblia habla de que el ser cristiano es también un llamado al sufrimiento. Mira, en el versículo 6 habíamos hablado de que era necesario que Dios nos colocara en pruebas. En el capítulo 2, versículo 21, nos va mencionando acerca de que fuimos llamados. ¿Para qué? Mira el versículo 21. Dice, puesto para esto fuiste llamados, porque también, ¿qué dice? Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Qué es un ejemplo? Es una marca. Un ejemplo es una marca que tú y yo debemos seguir. Ese es ser cristiano, un seguidor de Cristo. Y para ser un seguidor de Cristo no vas a ser alguien diferente a Cristo. Vas a asemejarte a Cristo. Y si Cristo padeció, tú también tienes que estar dispuesto a responder al llamado del sufrimiento. En segundo lugar, Pedro le va diciendo a los cristianos, mira, no te sorprendas de lo que va a venir. Estate preparado, vas a pasar por pruebas, pero gózate. Gózate de las pruebas.
Mira el versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Cómo es que puedo experimentar el gozo en medio de la prueba? ¿Cómo puedo estar gozoso en medio del sufrimiento cuando yo entiendo que me parezco a Cristo? Que lo que me está pasando es la voluntad del Señor, que he sido llamado a sufrir como Cristo sufrió. Cuando yo estoy padeciendo un sufrimiento, me estoy pareciendo a Cristo. Y si tu meta es ser como Cristo, eso debe producir gozo en tu vida. Sabes, en tercer lugar, eres bienaventurado, dice el versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurado. Sabes, Dios nos bendice. Cuando empezamos a pasar por una prueba, tú dices, ¿cómo saldré de esta situación? ¿Quién podrá ayudarme? Y el Señor te dice, ahí está mi bendición. Ahí está mi gracia para sostenerte en medio de la prueba. En quinto lugar, dice el versículo 15, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Sabes, que tu sufrimiento no sea por consecuencia de tu pecado, sino por hacer la voluntad de Dios. Si tú estás sufriendo por la causa de Cristo, gózate. Gózate por eso. En quinto lugar, versículo 16. Pero si alguno padece como un cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Sabes, no te avergüences, no te sientas mal. No sientas que estás perdiendo. No sientas que la gracia de Dios te está abandonando. Siéntete que estás encaminado en la voluntad del Señor. Sabes, en último lugar, somos llamados a glorificar a Dios. Versículos 16 y 17. Sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecieron al evangelio de Dios? Y dice, terminando el versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y hagan el bien. Te hago una pregunta. ¿Cómo reaccionas cuando estás en una prueba? ¿Qué piensas cuando te pasa algo malo por servir a Jesús o por estar obedeciéndole y haciendo su voluntad? ¿Qué es lo que pasa por tu mente? Tal vez estás diciendo, esto es injusto. Yo estoy sirviendo al Señor. Yo vine al instituto bíblico. Yo estoy tratando de vivir para Dios. No es justo. Voy a ser honesto con ustedes. No me gustan los sufrimientos. Es más, como les dije, no quería preparar este mensaje. Yo no quería predicar en esta mañana. ¿Por qué? Porque habla del sufrimiento. Cuando comenzó la pandemia, caí enfermo por 2 semanas. Con fiebre muy alta, muchos dolores, solo podía estar en cama. Me costaba respirar muchísimo. El año pasado tuve problemas de mi riñón, tuve cálculos, estuve en el hospital de emergencia. Recuerdo que ese día estaba en la tarde aconsejando a un joven. Y cuando terminé, me dio una crisis. Y recuerdo que estaba ahí en el hospital. ¿Sabes? Después de un poco tiempo, tuve un problema con la vesícula. Y tuve una crisis y tuve otra vez que ir de emergencia al hospital y fui operado de la vesícula. ¿Sabes? Hace 2 noches y hace unos días mi esposa cayó enferma. Y hace 2 noches cayó mi hija enferma. Esta mañana amaneció con vómitos. Si me dices, Joel, vas a predicar de las pruebas, yo te voy a decir, no quiero predicar de las pruebas. Pero estamos llamados a enfrentar las pruebas sostenidos por la gracia de Dios. Y si tú te sientes desanimado, si tú te sientes triste, si tú te sientes que ya no puedes, yo no sé por la circunstancia que tú estás pasando en este momento, cuál es el dolor en tu vida en esta mañana. No sé qué tan malo estás pasando en esta pandemia.
Yo quiero animarte en Cristo Jesús, que descanses en su gracia. Agradécele a Dios por lo que estás pasando. Haz una oración y dile lo que tú sientes a Dios. Muéstrale tu debilidad. Abre tu corazón, sé vulnerable con Dios. Él lo conoce. Pídele entender lo que Él ya hizo por ti en la cruz. ¿Sabes? Dile: Señor, déjame experimentar tu gracia en medio de la prueba. Vamos a orar, recordando esta palabra que nos anima, que viene de Dios, de su corazón, y tal vez sea oportuno en esta mañana o en esta tarde, en el momento que lo escuches, aquellas personas que nos están escuchando. ¿Tú estás buscando del Señor? ¿Tú estás necesitando de Dios? ¿Necesitas de la gracia de Dios en este momento? ¿Tienes temor por tu familia? ¿Tienes temor por ti, por tu salud? ¿Estás pasando ya pruebas? Personas que ya partieron con el Señor, personas que están enfermas a tu alrededor, personas que tienen necesidad. Tú estás incierto con tu futuro, no sabes lo que va a pasar mañana. Ábrele tu corazón a Dios y dile: Señor, esta es mi prueba, este es mi dolor. Solo tú puedes entender lo que estoy pasando. Y ábrele tu corazón y dile: Señor, sosténme con tu gracia. Deja que el Señor te sostenga con tu gracia. Su gracia es suficiente para mí. Su gracia es suficiente para mi familia. Su gracia es suficiente para mi matrimonio. Su gracia es suficiente para mi enfermedad. Clama al Señor y Dios, a través de su palabra, te ministre la gracia que necesitas en este momento. Vamos a terminar. Padre, gracias por cada persona que ha escuchado tu palabra, y oro por cada persona que necesita en este momento de esa gracia. Que tú respondas a las peticiones, que tú puedas obrar abundantemente y sobremanera, Señor, en cada necesidad, y puedas ayudar a cada creyente en este momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Estamos despedidos.